Hoy estamos en mi antigua casa, o casi, un poquito más arriba, la calle Caballeros. Y aquí cuentan una historia de la Guerra de la Independencia. Un niño, Andresillo, que en 1808 se enteró de la invasión de los franceses de su patria. Y sentía miedo y aversión a que los franceses llegaran a Soria. Y al mismo tiempo, con la inocencia de sus 11 años, se creía un héroe. Y estaba convencido de que él iba a empuñar las armas y iba a matar por lo menos 2 franceses. Y pasó el tiempo. Y había noticias de los saqueos de los franceses en otras villas, pero hasta Soria todavía no habían llegado. Hasta que en 1810 empezó el terror en Soria. La gente empezó a huir en masa porque se sabía que estaban cerca las tropas del mariscal Ney. Andresillo se asomaba todos los días por el Calaverón, en la muralla, esperando ver llegar a las tropas de los franceses. Pero esas tropas no llegaban, hasta que un día en el horizonte empezó a haber mucho polvo, y soldados, y más soldados, y más soldados, que llegaban hasta la ciudad. 3 días estuvieron las tropas de Ney en Soria, saqueando, matando, robando e incendiando. Muchos sorianos cayeron fusilados, otros fueron mártires en aquel momento, y Andresillo cada vez estaba más aterrorizado y al mismo tiempo más envalentonado en que él se iba a enfrentar a aquellos horribles franceses. Un día, las tropas del mariscal salieron de Soria, y digo un día porque esos 3 días parecieron 3 años a los sorianos. Y detrás de él llegó gente, se suponía que más tranquila. El general Dufour, que aunque también francés, trató mucho mejor a los sorianos. Y parecía que por fin habían pasado las malas épocas. Pero poco después de Dufour, llegó Bastet. Bastet era un asesino, un carnicero, reconocido por todos los españoles. Y aquí llegó dispuesto a saquear, a matar. De nuevo, otra vez, el terror volvía. Y qué mala suerte. Bastet y su ayudante Gastón se instalaron en casa de Andresillo. Y desde el primer día, Gastón, que era tan bestia y tan bruto como Bastet, cogió de criado a Andresillo. Le enviaba a hacer recados por toda la ciudad, y cuando Andresillo no cumplía con la celeridad que le gustaba a Gastón, las palizas eran enormes. Golpes, puñetazos, maltrato en definitiva. Un día la tía del pobre Andresillo se cruzó con Gastón en la escalera y le dio tal paliza que casi la mata. Y en una madrugada fría, mientras sacaba agua del pozo, Andresillo estaba distraído, pensando en una paliza que le había dado el día anterior Gastón, en la escalera también, y que le había dejado postrado, malhumorado y dolorido. Y mientras pensaba en sus cosas no se dio cuenta de que Gastón le estaba dando órdenes: ¡venga, pásame el cubo! ¡Vamos, vamos! Y le sacudió tal bofetada que Andresillo cayó al suelo, casi entre lágrimas. En ese momento a Andresillo se le cruzó el cable. Decidió que hasta aquí habían llegado las tonterías. Cogió un puñal, se acercó al cuello del francés y lo degolló allí mismo. Gastón ni siquiera profirió una palabra. Se había visto sorprendido por Andresillo. Cayó muerto al suelo entre su sangre, y Andresillo salió huyendo y salió de la ciudad, dispuesto a no volver nunca más a donde tan mal le habían tratado. Bastet con cólera. ¿Cómo pueden haber matado a mi ayudante? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha atrevido? El puñal fue el que condenó al pobre Andresillo. Este es el puñal de ese criado, de ese mal niño, de ese horror de persona. Pues buscarlo, cogerle, me da igual que haya huido.
y durante semanas buscaron al niño pero no lo encontraban, hasta que un leal a la patria, bueno, menudo leal, un alcalde de un pueblo soriano del que afortunadamente no conocemos ni qué pueblo era, ni cómo se llamaba, la historia no ha querido dejarnos el nombre del traidor. Lo cierto es que él entregó a Andresillo a las autoridades francesas. Y le volvieron a traer a Soria. Y le colocaron ante el tribunal. Y después de días de encierro, de palizas y de privaciones, le condenaron a morir. Primero fusilado y luego ahorcado. Cuando sacaron a Andresillo de su celda parecía un fantasma. Era un niño viejo, sin alma, parecía un pelele. Arrastrado por los soldados de malas maneras, Andresillo lloraba en el camino a su último paseo. Y llegaron hasta aquí, hasta el lugar donde, cerca de las eras de Santa Bárbara, morían fusilados o ahorcados los héroes de la patria. Andresillo fue colocado y delante se arrodilló el pelotón de soldados, y Andresillo salió huyendo aterrorizado de delante de los fusiles. Y otra vez le volvieron a colocar y de nuevo salió huyendo. Tuvieron que atarlo con crueldad. Le ataron a un poste. Mientras Andrés lloraba, el coronel que dirigía aquel regimiento no se atrevía a ver la muerte del pobre Andrés. Tenía que cumplir órdenes, pero no le hacía ninguna gracia aquello de matar a un niño. Volvió la cara y dijo, sin que casi se le oyera, «Fuego, fuego, soldados». Y Andrés gritó, «No, no, por favor, madre, no». Y cayó acribillado por las balas, muriendo simplemente porque se había defendido de las palizas que le daban y de las crueldades de los franceses. Su cuerpo fue arrastrado por dos soldados hasta una cercana horca, que allí presidía aquel siniestro lugar. Le ataron la cuerda de cáñamo al cuello de aquel cadáver, del cadáver del niño, y lo izaron con crueldad hacia arriba, y lo dejaron colgando con los pies encima de la ciudad durante varios días. Y allí estuvo colgando con el rostro lívido y amoratado encima de los sorianos, durante días y días, hasta que se pudrió el cadáver y lo tiraron a una fosa común. Lo cierto es que Andrés murió como un héroe y murió por su patria en manos de los franceses. Por cierto, cuentan que esto que os he contado hoy en parte es verdad. Sí que hubo un general Bastet y un ayudante de campo, no se sabe si se llamaba Gastón o no. Lo cierto es que fue apuñalado por un niño de Soria, apuñalado junto a un pozo y en la calle Caballeros, y que a ese niño le condenaron, y que murió fusilado, y su cuerpo fue colgado de la horca durante días y días hasta que se pudrió. O sea que no es tanta leyenda, sino que es un hecho histórico, al menos en parte.